Cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. En algunos territorios el problema no es solo que haya violencia, es que la violencia organiza. No opera únicamente a través de grupos armados, sino como redes que conectan intereses criminales, estructuras empresariales y decisiones políticas. Redes que no solo delinquen, gobiernan, establecen reglas, controlan economías locales, median conflictos y, en muchos casos, sustituyen al Estado. Se mueve en la sombra, pero manda en la mesa. Firma con sonrisa, pero cobra con tristeza. No siempre dispara, también sabe comprar. Conciencia dormida. Soy Carlos Flores, periodista y productor de Relatos de la Resistencia No Violenta. Hoy vamos a detenernos en una forma específica de entender la violencia, la macrocriminalidad. No como hechos aislados, sino como redes donde lo criminal, lo político y lo económico operan de manera articulada. Esa es la mirada que propone Luis Daniel Vázquez Valencia, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y mirarlo así cambia el punto de partida, porque ya no se trata solo de enfrentar actores violentos, sino de comprender un orden que combina coerción, legitimidad y control territorial. Redes invisibles, poder sin cara, pero el pueblo despierta cuando se prepara. Nos quieren callados, divididos sin voz, pero unidos en barrio, somos más que dos. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros y nosotras. Desde tu investigación, ¿por qué es importante entender la macrocriminalidad como una red que involucra a actores políticos, empresariales y criminales? ¿Y cómo cambia esa mirada las estrategias de acción ciudadana, especialmente desde enfoques no violentos? Sí, creo que vale la pena que comencemos explicando un poquito más qué son esto de las redes de macrocriminalidad para diferenciarlas sobre todo del crimen organizado. Entonces, las redes de macrocriminalidad se caracterizan por cuatro elementos. El primero es que tienen tres estructuras. Toda red de macrocriminalidad tiene una estructura, tiene tres estructuras, perdón. La primera es obviamente la estructura criminal, digamos que es la más visible, la que todos conocemos, pero también tiene una estructura empresarial y también tiene una estructura política, y esto es uno de los elementos centrales. Las redes de macrocriminalidad tienen estructuras políticas y en ese marco también hay una demanda explícita de impunidad. Se busca que las acciones que realizan las redes de macrocriminalidad pues no sean investigadas, porque pues para eso es que tienen, entre otras cosas, a los políticos dentro de las estructuras. Entonces esa es la primera característica: tienen una estructura criminal, pero también una empresarial y también una política. La segunda característica es que ejercen gobernanza criminal, que, para decirlo de forma muy rápida y muy breve, gobernanza criminal significa que gobiernan en el territorio que controlan, establecen reglas paralelas al Estado, también pues pueden gobernar de forma directa a través de la estructura política con la que cuentan, es decir, los presidentes municipales, muchas veces gobernadores, por supuesto los policías, etcétera, etcétera, pero pueden también establecer o gobernar de manera indirecta a través de estructuras paralelas, de lugartenientes, de patrullajes y vigilancia alterna, con sicarios, con halcones, con estacas. Entonces también tienen esta capacidad de controlar territorio, de generar gobernanza criminal. La tercera característica es que cometen múltiples tipos de delitos, un conjunto de delitos que está relacionado con la obtención de sus ganancias, y entonces ahí entra todo lo que tiene que ver con narcotráfico, pero también, por ejemplo, cada vez más complejos sistemas de extorsión y también redes de trata. De hecho, se ha diversificado el portafolio de las redes de macrocriminalidad. Y para mantener estas ganancias cometen otro conjunto de delitos que podemos identificar en al menos 4 grupos.
son delitos de corrupción a través de los cuales pues vinculan las estructuras criminales con las estructuras políticas, delitos contra la justicia para mantener las dinámicas de impunidad, delitos económicos que son a través de los que operan con las empresas y también muy graves violaciones a derechos humanos. Y fíjate que me animo a decir violaciones a derechos humanos porque en la medida que las redes de macrocriminalidad tienen una estructura política, pues ya estamos hablando de políticos violando derechos humanos como detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales. Entonces, esa es otra de las características. Además de que tienen múltiples delitos, que esta es la tercera característica, la cuarta y última característica es que tenemos múltiples víctimas de todos estos distintos tipos de delitos y violaciones graves a derechos humanos. Entonces ahí también hay que tener cuidado porque muchas veces vamos a necesitar mecanismos diferenciados de reparación integral para los distintos tipos de víctimas. Entonces es importante distinguir estas redes de macrocriminalidad que son como los cárteles que nosotros tenemos en México, como los problemas que se tienen, por ejemplo, la guerrilla, los paramilitares y algunos cárteles que ya empiezan a tener en Colombia, las milicias que tienen también en Brasil. Cuando hablamos de redes de macrocriminalidad estamos hablando de este tipo de organizaciones que no tienen pues nada que ver con el crimen común y corriente, con una banda de secuestradores, que no tienen esta gobernanza criminal o que no ejercen esta gobernanza criminal. Y ese es el objetivo de la investigación que nosotros estamos realizando en México. Nos permite diagnosticar de forma correcta la problemática, ¿no? Cuáles son las estructuras, quiénes forman parte de esas estructuras, cuáles son las reglas de esa gobernanza criminal, para pensar salidas, que ese es finalmente el objetivo. Donde salidas quiere decir, en el mejor de los casos, pues construir paz. Lo que nosotros buscamos es construir paz. Y en el peor de los casos, cuando no se tiene todavía la capacidad para esa construcción del paz, pues por lo menos generar gobernanzas criminales menos violentas. Es decir, que haya menos sufrimiento por parte de la gente, ¿no? Entonces ese es uno de los objetivos. No se vende, se construye. En la mano que ayuda, en la voz que influye. No se grita, se demuestra. Daniel, tú planteas que la gobernanza criminal puede sustituir funciones del Estado en ciertos territorios. En ese contexto, ¿qué tipo de respuestas no violentas pueden surgir desde la sociedad para disputar ese control sin recurrir a la violencia? Claro. Mira, esta es de las partes más interesantes porque lo primero y que no hay que perder de vista es que al final para las redes de macrocriminalidad lo más importante son sus ganancias, las que obtienen a través del narcotráfico, de esos sistemas de extorsión, de las trata de personas y de un montón de negocios, incluso lícitos, pero que ejercen con mucha violencia que les permite tener monopolios a nivel local. Entonces ese es el objetivo central, el obtener ganancias. Y para esa obtención de ganancias es que ejercen muchas otras acciones, que estas sí son violentas, entre otras cosas, para mantener también esa gobernanza criminal. Entonces allí es que encontramos cosas como el control de las presidencias municipales, el control de las policías, también el control de los gobernadores. Y si no el control, muchas veces, al menos en el caso de México, la estructura política se torna relevante, tiene capacidad de administración. En particular los gobernadores, los fiscales, también los jefes de policía y los directores generales de los reclusorios son partes muy importantes de la red, pero con capacidad de decisión. Incluso no podemos hablar de captura del Estado, sino que directamente ahí ya lo que tenemos es una connivencia, una abierta asociación delictuosa, ¿no? Entonces, por eso son parte de la red, ¿no? Y estos elementos tienen por objetivo pues mantener la impunidad y ayudar a los procesos de control territorial con cámaras, con patrullajes, con sistemas de reconocimiento territorial y también de vigilancia. Y al mismo tiempo establecen una serie de reglas paralelas que son parte de esa gobernanza criminal. Entonces esas reglas son claras, son públicas, ¿no? Saben, por ejemplo, en las comunidades específicas donde hay esta gobernanza, saben dónde hay toques de queda, saben qué pasa si no pagas una extorsión, saben qué pasa si vendes un producto que en principio no debieras de vender porque es parte del monopolio que pertenece a la red de macrocriminalidad, o si pasas por una calle por donde no debieras transitar en un horario determinado. Y una cosa muy importante es que esas reglas paralelas se cumplen. Si tú no pagas la extorsión, te pueden incendiar tu local, te pueden desaparecer un hijo, te pueden balacear, digamos, el lugar en donde trabajas. Entonces esas reglas se cumplen y esto es uno de los elementos centrales.
extorsiones. Entonces, en ese marco también, en esa generación de gobernanza criminal, no se ejerce únicamente con dinámicas de violencia, sino que muchas veces lo que se establece son intercambios de favores y resolución de problemas. Es decir, en esa gobernanza criminal a veces también se construyen procesos de legitimidad. Y aquí es en donde de alguna manera la red de macrocriminalidad empieza a tomar la forma o a ejercer, digamos, las funciones que le corresponderían al Estado. Entonces se empieza a resolver problemas entre particulares y cuando se le debe dinero, problemas de violencia de género, cuando una mujer va y se queja con el lugarteniente de que su marido le pega, pero también resuelve problemas a partir de pues, este intercambio de favores. Si una empresa paga una extorsión, la red de macrocriminalidad se encarga de ser el intermediario para resolver los problemas de burocratización en los trámites de la empresa, de que las cosas avancen en el municipio o de que avancen también en la gubernatura. Y además distribuye otro tipo de bienes y servicios que se tornan relevantes, ¿no? Servicios como, por ejemplo, a veces de salud, decía yo también el de acceso a la justicia, muchas veces incluso servicios de educación y también ayuda en pues dar empleo y salarios, ¿no? Que también esto se torna muy importante, en especial en aquellas comunidades en donde, pues en México lamentablemente hay muchas, los jóvenes en particular solamente tienen 3 opciones: emigrar, unirte al ejército o formar parte de la red de macrocriminalidad. Entonces ahí nosotros tenemos algo, por ejemplo, que se llama, nosotros le decimos huachicol, que es robo de gasolina. Una de las empresas públicas más importantes de México es Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos tiene ductos de gasolina pues prácticamente por todo el territorio nacional. Y entonces chicos de entre 14 y 20 años hacen hoyos en los ductos, se roban la gasolina y la venden. Esto que podría parecer una travesura, en realidad es una red muy grande que supone miles de millones de pesos. Es una industria de miles de millones de pesos el robo de gasolinas. Y lo que tenemos en casos como esos es que, pues para los chavos se generan esos empleos, se pagan salarios por encima del mínimo, e incluso para las familias es mejor tener un joven robando gasolina a que si fuera un joven que se convierte en sicario o que se convierte en narcomenudista. Entonces, en ese sentido, pues también, y hay otro elemento central que distribuyen, que es honor, que son capacidad de mandar, capacidad de dar órdenes, que eso también se torna relevante, en especial en jóvenes que pues toda la vida han recibido órdenes en lugar de darlas. Entonces, una cosa que es muy importante es, obviamente, se crea todo este orden, a veces paralelo, a veces encima del propio Estado o con las instituciones estatales, pero eso está lejos de ser un Estado democrático y social de derecho. Y muchas veces depende de quiénes son los lugartenientes. A veces cuando el lugarteniente es de la propia comunidad, es alguien que ya se conoce de hace años, incluso pudo haber sido un líder comunitario relevante. Ahí es donde las acciones no violentas se tornan como relevantes, porque la propia gente del pueblo se puede organizar, se arman comisiones, van y hablan con el lugarteniente, y a partir de eso pues van resolviendo algunas problemáticas, cambian algunas dinámicas, ¿no? Procesos de negociación que suceden porque pues lo que vemos ahí es gobernanza criminal cotidiana. Otra vez, muy lejos de un Estado democrático y social de derecho. Lo que quiero decir es que pues esta no debiera ser la forma de gobernar, pero lamentablemente es la forma de gobierno que muchas veces existe en un montón de comunidades en el caso de México. Cuando los lugartenientes no necesariamente son de la región o se tornan liderazgos muy violentos, otra forma no violenta que hemos visto es la intermediación por parte de la iglesia, en donde la iglesia hace un proceso de intermediación, se hacen algunas mesas de trabajo y se llega a algunos acuerdos para, por ejemplo, aminorar los costos de las extorsiones, liberar el paso de ciertas carreteras en ciertos horarios, o incluso cuando se va a ejecutar una sanción que es de desaparición o de ejecución extrajudicial, pues haya una posibilidad para que la iglesia intermedie antes de asesinar a una persona o de desaparecer a una persona. Pero te podrás imaginar que este tipo de acuerdos, este tipo de mesas y de intermediaciones son muy frágiles, dependen de coyunturas muy concretas y obviamente en la medida que cambian los grupos que operan la gobernanza criminal, pues también pueden cambiar esos acuerdos. Y una última cosa o ejemplo que sería interesante comentarles es que muchas veces lo que pasa también es que encontramos, sobre todo se trata de mujeres de edad adulta, que mandan mensajes a través de videos, a través del Facebook, a través de las redes sociales, a los principales jefes criminales para que cambien a los lugartenientes. Es una especie de revocación del mandato.
y entonces le piden: yo soy de la comunidad fulanita de tal, el lugarteniente es este, y la verdad que lo está haciendo muy mal, es una persona muy violenta, nos maltrata mucho, y le pido, señor, al líder correspondiente, al líder criminal, que por favor cambie a ese lugarteniente de nuestra comunidad, y a veces los cambian. Entonces es pues eso, ¿no? De repente se convierte en una especie como de régimen político. No se vende, se construye en la mano que ayuda, en la voz que influye. En tu trabajo de investigación señalas que desmantelar estas redes es clave para prevenir desapariciones. ¿Qué papel pueden jugar ahí los colectivos de víctimas y la sociedad civil desde enfoques no violentos? Sí, nosotros sacamos ya tres investigaciones sobre redes de macrocriminalidad. La primera es del 2019, que fue justo sobre una entidad federativa, una provincia de México que se encuentra pegadita a Estados Unidos, que se llama Coahuila. Este es el libro donde además analizamos en particular a los colectivos de búsqueda como un contrapeso, como un posible contrapeso. Hicimos después otras 2 investigaciones más, una sobre Veracruz en el 2023 y otra sobre el Estado de México. Ambas son provincias, en el 2024. Pero en esa del 2019, una cosa interesante que nosotros mostrábamos es que uno de los principales problemas que tienen los colectivos de búsqueda es que obviamente cuando miramos los recursos políticos que tienen las redes de macrocriminalidad, recursos políticos en general, contactos con estas estructuras políticas, capacidad de mandar, digamos, a las policías locales, también obviamente capacidad de violencia, recursos económicos, pues todo eso está muy por encima de los recursos políticos que tienen los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, para desmantelar a las redes de macrocriminalidad y construir paz, lo primero que necesitamos es un acuerdo de construcción de paz en la élite política y económica de México. Y el gran lío que nosotros tenemos es que ese acuerdo de construcción de paz no ha existido a lo largo de ya, pues nuestras redes de macrocriminalidad son muy longevas, algunas tienen más de 50 hasta 70 años, pero se hicieron muy notorias a partir del 2006, entonces, e incluso en estos últimos 20 años, tampoco ha existido un acuerdo para desmantelar esas redes y para construir paz. Y eso es lo más importante, porque sin ese acuerdo, si la sociedad civil, por muy organizada que esté, intentara construir paz por sí misma, en realidad pues lo que podría suceder es que hubiera terribles masacres o que tuvieran un grave problema de violencia, que sufrirían un grave problema de violencia en contra de ellas. Entonces necesitamos ese acuerdo desde arriba, pero ese acuerdo desde arriba tiene que venir acompañado ahora sí de una construcción organizativa desde abajo, una construcción comunitaria desde abajo, ¿no? Más unificada en torno a 3 elementos centrales: verdad, justicia y paz. También esto es importante, los colectivos de búsqueda, más el movimiento de derechos humanos y la sociedad civil en general, no necesariamente están de acuerdo en que estas 3 demandas tendrían que estar como elementos centrales: la verdad, la justicia y la paz. Porque pues obviamente los colectivos de búsqueda, las señoras, las madres que están buscando a sus hijos, pues para ellas lo más importante no necesariamente es la paz, la construcción de paz. Para ellas lo más importante es encontrar a sus hijos, y es algo totalmente válido. Entonces también desde abajo, no solamente desde arriba necesitamos generar ese acuerdo, desde abajo necesitamos generar también ese acuerdo en torno a la verdad, la justicia y la paz. Y ya con ese acuerdo generado y actuando de forma conjunta, con una política conjunta desde arriba y desde abajo, entonces sí podríamos echar a andar una serie de repertorios de acción colectiva. Ahí sí vendrían acompañados obviamente pues de movimientos sociales, de marchas, de mítines, en fin, de distintas tomas, de ocupaciones que permitan ver la fuerza social suficiente que nos permita avanzar en la construcción de comisiones de verdad y de comisiones sobre todo comisiones internacionales contra la impunidad. Pero lamentablemente estamos todavía muy lejos de que algo parecido suceda, al menos aquí en México. No quiero más miedo normalizado. Bien, vamos entrando a la recta final de la entrevista, Daniel. La primera: frente a la fragmentación de estas redes criminales y su capacidad de adaptación, ¿qué estrategias no violentas pueden ser más efectivas? ¿La incidencia política, la organización comunitaria o la presión internacional? ¿Cuál sería tu reflexión?
Yo creo que las tres son necesarias y te explico un poco por qué. Es clave lo que mencionas cuando dices fragmentación. Uno de los problemas que nosotros tenemos en México es que tenemos no más en este momento, de 5 redes de macrocriminalidad con presencia tanto nacional como transnacional, ¿no? Pero no son más de 5 redes. Y sin embargo, el problema es que tenemos alrededor de 500 células armadas que operan a nivel local. La fragmentación no solamente se da porque muchas de estas grandes redes de macrocriminalidad se parten en 2 o a veces en 3. La fragmentación tiene que ver con estas células, con estas alrededor de 500 células armadas, que además gozan de mucha autonomía. Lo que hacen muchas veces las redes de macrocriminalidad es una especie de outsourcing, en donde llegan y se ponen de acuerdo con una célula que ya opera a nivel local, les dan obviamente dinero, les dan armas, les dan drogas, la suman, digamos, la reclutan y en consecuencia también pues ayudan para, si el territorio o el terreno se encuentra en disputa, pues obviamente para disputarlo con la red criminal con quienes están enemistadas. Entonces la fragmentación tiene que ver con ese nivel local. Entonces, por eso es muy importante, no solamente porque las redes de macrocriminalidad tienen muchísimos recursos políticos, económicos, incluso de violencia, sino que también se torna relevante porque donde nosotros tenemos que construir paz es a nivel local. Lo que tenemos que desmantelar es cada una de esas 500 células armadas, ¿no? Lo que tenemos que hacer es procesos de desmovilización, de desarme y de reinserción social de cada uno de los integrantes que ocupan cada una de esas 500 células armadas. Por eso es que la construcción de paz se hace a nivel local, en los lugares urbanos, calle por calle y colonia por colonia, y en los niveles rurales, comunidad por comunidad, ¿no? La paz se va construyendo a nivel local. Pero no puedes construir paz a nivel local si no tienes ese acuerdo nacional que mencionaba yo hace un rato. Entonces, por eso es muy importante la incidencia política, porque la incidencia política tiene por objeto crear ese acuerdo nacional, ¿no? Sumar a personas clave para que esto no sea la política de un municipio que sería estéril, no podría avanzar en esa construcción de paz, incluso no sea la política de una provincia, de una entidad federativa, sino que sea una política nacional. Si no se trata de una política nacional, difícilmente se va a poder avanzar. Y para eso también es necesario la presión internacional en un doble sentido, para generar primero ese gran acuerdo nacional por un lado, pero además para acompañar en términos técnicos en las construcciones de las comisiones tanto de la verdad como de mecanismos internacionales contra la impunidad. Y finalmente necesitas de muchísima fortaleza y organización comunitaria a nivel local para generar ese proceso de desmantelamiento de cada una de esas células armadas, y en la medida que avances en el desmantelamiento de esas células armadas, se avanza también en el desmantelamiento de la red de macrocriminalidad en su conjunto. Y finalmente, Daniel, considerando los límites del Estado en contextos de impunidad, ¿cómo se puede construir paz desde abajo, sin reproducir las lógicas de violencia que caracterizan a estas redes criminales? Sí, mira, yo creo que ahí la palabra clave, como lo dices, es el problema que tenemos de impunidad, en el caso de México, de impunidad estructural. Ese es nuestro contexto. Es decir, tenemos policías que no investigan, tenemos fiscalías que no investigan. En México se cometen alrededor de 30 millones de delitos al año y tenemos un nivel de impunidad del 99%. Y además tenemos muchas de ellas que se encuentran de esas fiscalías y de esas policías que se encuentran capturadas por las redes de macrocriminalidad o capturadas directamente por los intereses políticos. Entonces, lo que tendrían que ser las herramientas básicas de cualquier Estado democrático y social de derecho, la policía, la procuración y la administración de justicia, para hacer este proceso de desmantelamiento, de investigación y de construcción de paz, no funcionan. Esos lamentablemente no funcionan. Entonces, lo que nosotros hemos logrado, más que construir paz, es construir gobernanzas criminales menos violentas. Ahí sí tenemos algunos casos de éxito, ahí hemos logrado avanzar un poco más. Y te doy 2 o 3 elementos clave que son los que permiten ayudar. ¿En qué tipo de comunidades es donde se puede avanzar para construir paz o para construir gobernanzas criminales menos violentas? Se está logrando en particular en las comunidades indígenas, porque algo que sí tenemos ya nosotros reconocido en la Constitución es que a las comunidades indígenas se les reconoce como municipios autónomos y se les reconocen también sus propias autoridades y sus usos y costumbres. Entonces, cuando tenemos comunidades indígenas que todavía no tienen su reconocimiento como municipio autónomo, por donde
donde avanzamos es que se haga ese reconocimiento, porque eso permite echar de alguna manera al sistema de partidos que se encuentra ya corrompido por estas redes de macrocriminalidad, de tal forma que sea la propia comunidad indígena quien nombre a sus autoridades dentro de su propia población, y entonces ya te sacas de encima, digamos, a los presidentes municipales que formaban parte de las redes de macrocriminalidad y tienes autoridades propias, que además se torna más difícil que se corrompan porque, pues, por el tejido social que tienen esas propias comunidades, ¿no? Entonces ese es un primer paso. El segundo es quitan a los policías municipales que también operaban a favor de las redes de macrocriminalidad y ponen a sus propias policías comunitarias. Esto es central. Cuando la policía municipal no es capturada por la red de macrocriminalidad, mantienes niveles más o menos bajos de violaciones graves a derechos humanos. Cuando las policías municipales son capturadas por las redes de macrocriminalidad, las espirales de violencia crecen con mucha rapidez. Entonces, recuperar a las policías y que las policías operen para la comunidad es algo muy importante. Ahí lo que se construyen son policías comunitarias y al mismo tiempo generan sus propias dinámicas de autoprotección, ¿no? El caso indígena tal vez más conocido es el caso de Cherán en Michoacán. Es el más famoso porque es el que ha tenido un mayor nivel de éxito. Lograron echar sobre todo a taladores ilegales de árboles de su territorio, pero también la capacidad de éxito de este proceso organizativo no violento va a depender de qué tanto interés tiene la red de macrocriminalidad en los recursos naturales de la zona. En esa zona en concreto no había tanto interés. Digo, la tala se ha convertido en algo importante, pero no había tanto interés. Pero donde hemos visto que esto se torna casi imposible, por ejemplo, es en las comunidades que están cerca de minas. Ahí se hace muy difícil, ¿no? La minería, lamentablemente, megaproyectos como las minas se han convertido en espacios muy importantes para las redes de macrocriminalidad. Allá arremeten con muchísima violencia cuando las comunidades intentan organizarse. Entonces, por ahí es que hemos logrado avanzar un poquito. Muchas gracias, Daniel, por la entrevista. Nos dejas dos ideas que incomodan, pero que son necesarias. Que la violencia, cuando se vuelve red, también se vuelve forma de gobierno. Y que, frente a eso, las respuestas no violentas no parten de ideales, sino de lo posible. Organizarse, negociar, presionar, sostener comunidad, no como soluciones perfectas, sino como formas concretas de disputar ese orden sin reproducirlo. Quieres aprender, hay fuerza en la gente cuando decide actuar sin odio, sin miedo, con dignidad. No se vende, se construye, en la mano que ayuda, en la voz que influye. No se grita, se demuestra, en cada acción que transforma la nuestra. No se vende, se construye, en la mano que ayuda, en la voz que influye. No se grita, se demuestra, en cada acción que transforma la nuestra. Se improvisan fino como empresa legal, pero el pueblo responde de forma real. Denuncia sin miedo, protege al de al lado, que el silencio también es un aliado. Memoria en las calles, no olvidar la verdad. Sin memoria no existe justicia ni paz. Participa, decide, levanta tu voz. La democracia vive si la cuidas vos. Arte en los muros, cultura en acción. La música sana también es revolución. Manos que siembran, futuro sin bala. La paz es semilla cuando el pueblo la riega. No quiero más miedo. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como Spotify. Producción: Carlos Flores. Editor de sonido: Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales: Astrid Torres. Cuando la gente se levanta sin violencia, pero con firmeza.